tiempo que tuvimos delante del Señor, poder cantar sus canciones, alabando, bendiciendo su nombre. Qué alegría el poder estar hoy día jueves con ustedes, ¿cierto? Exactamente. Hola a todos. Aquí estamos nuevamente reunidos en esta junta para estudiar y mirar el gran libro, ¿no es cierto? Sí, ¿qué le parece si empezamos con nuestro tema de hoy? Me parece bien. Ay, amigos y hermanos, es muy bueno tenerles aquí. Esperamos que cada uno de ustedes esté muy bien en su casita cuidándose. Quiero contarles que durante todo este mes de marzo estuvimos viendo una serie buenísima. Se llamaba Mujeres que hablan de De otras otras mujeres. mujeres. Mujeres que hablan de otras mujeres. Qué raro. ¿Por qué? Mujeres que hablan de otras mujeres. No, nosotros no hablamos de otras mujeres. ¿Cómo que no? Lo vimos en toda la serie. Mujeres que hablan de otras mujeres. Y la dinámica estuvo muy buena Sí, excelente. porque nos sorprendimos con mujeres de la Biblia, mujeres del libro de Dios. Sí, pues, la Biblia es el libro de Dios. Exacto. Obvio. Como la influyente y relevante Claudia, esposa de Pilato. O la valiente y luchadora mujer enferma que sufría de hemorragias permanentes. Wow. Vaya lección, ¿ah? Sí, Sí. sí. O con Ana, una mujer de la tercera edad muy activa. Uy, yo quisiera estar así como Ana, activa, una mujer Oye, de esa tercera edad. de verdad yo recuerdo, bueno, todos los capítulos, pero es impresionante ver una mujer de la tercera edad, viuda mucho tiempo, pero con una energía, haciendo lo que sus fuerzas y tiempo le daba para hacer. Ay, qué tremendo. No hay excusa, no hay excusa. No hay excusa para servir al Señor. Y también una mujer de la tercera edad, ¿cierto? Como habíamos dicho, ya Sí, muy Ana. activa, ¿sí? ¿Y qué decir de esa motivada y aperrada mamá con un hijo con una condición especial? Bueno, yo entiendo porque yo tengo un hijo con una condición especial. ¿Ah, sí? Sí. Sí, de verdad que estuvo muy buena la serie. Pero hoy, justo hoy comenzamos el mes de abril, cuarto mes del año. Abril, lluvias mil decían por ahí, ¿eh? Era como un dicho popular. Y además de eso, en este es un mes bien particular porque la mayoría de la cristiandad, Lorena Margarita, celebra, conmemora la tradicional Semana Santa. Y precisamente iniciando hoy día, Jueves Santo, el primer jueves del mes y el primer día del mes de abril, iniciamos nuestra serie llamada Encuentros. Encuentros. Qué interesante. Interesante. ¿Sabes por qué es interesante? Lo interesante de todo esto porque, mira, no sé si a usted le pasa que Semana Santa lo recordamos como un hecho relevante, importantísimo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese recuerdo ha pasado a ser bien paupérrimo a veces. Nos quedamos en algunas cosas específicas. ¿Sí? ¿Sí? Unas cosas que son más tristes que nada, porque es lamentable que la Semana Santa se ha convertido de un tiempo acá en un recuerdo triste. Hay muchas películas, series. Muchas películas y series que en televisión o en internet nos muestran tiene esa carga melancólica, triste, lacrimógena. Pero hay algo que debemos decir aquí y ahora. Jesús, el Hijo de Dios, no está ni en la cruz ni en la tumba. Él resucitó. Obvio. Está vivo. Él está vivo. Y por lo tanto, el recuerdo de lo que llamamos la Semana Santa no debe ser para nosotros un recuerdo lacrimógeno, triste, lúgubre, y pensar que, ay, está en la cruz y está clavado. Jesús resucitó. La cruz es un acto pasajero en la vida de Jesús. Sí, la cruz es un milagro que Él haya muerto. Exacto. ¿Sabes por qué es un milagro? Porque Él resucitó. Exacto. Claro, y haber resucitado, ese es el milagro. Exactamente. La cruz es parte del proceso de la salvación, no lo vamos a negar, pero no podemos quedarnos en esa actitud triste y lacrimógena, sobre todo en Semana Santa, en esta semana, abordando esta situación con esa sensación de pena y tristeza.
Y esta serie que se llama Encuentros precisamente porque se trata de eso. Miraremos en la Biblia algunos encuentros que este Jesús victorioso de la muerte y que permanece vivo y que interactúa con personas comunes y corrientes. ¿A qué le llamas tú personas comunes y corrientes? Bueno, como tú y yo. Personas comunes y corrientes. Gente sencilla, gente de a pie, como se dice ahora. El chileno de a pie. Jesús se relaciona con personas comunes y corrientes, no con seres espaciales, no con seres venidos de otro planeta. No. ¿Sabe por qué es interesante? Porque cada vez que Jesús se encuentra con personas comunes y corrientes como nosotros, Jesús les cambia el sentido de la vida, les da motivación, les cambia las motivaciones, les da la directriz de vida, los desafía a algo más. No quiero adentrarme en todo lo que puede ser la serie, pero sí explicar un poco que... ¿Te vio como perdida, Lorena? Es que eso de común y corriente me llamó como la atención, pero eso es mío, solamente es mío. Me imagino. No, eso es mío. Personas comunes y corrientes, personas de la vida común. Jesús va a enfrentarse con, o a encontrarse en esta serie con personas como tú y como yo. Y ese encuentro va a producir en el corazón de las personas algo diferente. Porque no se puede uno quedar indiferente cuando te has encontrado con la vida misma. ¡Wow! No se diga más, entonces. Bien. Y aquí iniciamos el primer episodio que llamaremos Un Encuentro Anunciado. ¿Qué te parece si oramos mejor? Perfecto. ¿Sí? Puedes orar. Ya, oremos. Usted que está en su casa puede inclinar su cabecita, cerrar sus ojitos para no distraerse con lo que pueda estar pasando a su alrededor. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida, porque tú nos das la salud. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas llegar a cada hogar en este día, Señor. Que tú puedas tocar cada corazón, Señor, de esa persona que nos está viendo, que está escuchando, Señor, este estudio bíblico. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, intervenir en cada vida, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia en esta tarde, Señor. Amén. Que ellos puedan entender tu palabra, que nosotros podamos transmitir lo que tú quieres, Señor, sí. Hablar a través de nosotros. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Vamos a leer en la Biblia, ¿te parece? Ya, me parece. Vamos al Evangelio de Marcos, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 2 al 10. ¿Te parece que leemos de manera alternada un versículo cada uno? Sí, eso está en el Nuevo Testamento, ¿eh? Obviamente, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. Ya. Dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Ese es mi hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no cantaran a nadie, que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos.
Wow. Wow. La lectura bíblica de hoy nos relata un hecho, un gran hecho, que sucede antes que Jesús muera crucificado en ese monte. En ese monte llamado el Gólgota o Calavera. Y saben que en este hecho Él se mostrará, en el Gólgota Jesús se mostrará como un inocente y sufriente cordero. Pero muy por el contrario, este evento del que acabamos de leer es lo que conocemos como la transfiguración del Señor, que se lleva a cabo en un monte distinto, no en el Gólgota, no en la Calavera, donde de debilidad y sufrimiento no encontramos nada en Jesús. Creo que antes de su muerte, Lorena, este acontecimiento nos da una clara evidencia que por sobre sus discípulos, que eran hombres comunes y corrientes, Jesús el Cristo no lo es, sino que trasciende a ellos, al tiempo, al espacio. Jesús resulta ser el eterno Verbo divino, el magnífico Creador, el inmutable y santo, el omnipotente e invencible y que vive por siempre. Eso es lo que sucede en este relato que acabamos de leer. Uy, es un fascinante relato, ¿ah? Y precisamente el punto de partida de esta serie, Encuentros. ¿Cómo se llama? Encuentros. Encuentros. Veamos entonces los detalles. El primer detalle importantísimo que se debe resaltar es que Jesús, el Cristo, siempre y de manera sencilla, se encuentra con gente común y corriente, como tú lo dijiste. O sea, el primer gran detalle, Jesús el Cristo siempre y de manera sencilla se encuentra con gente común y corriente. Común y corriente. Comienza la lectura bíblica inicial con estas palabras. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Algunos dirán, cuando se lee este pasaje que da cita de Pedro, Jacobo y Juan, que Jesús ha llevado una vez más a su círculo más íntimo de amigos, a esta nueva experiencia. ¿Te ha pasado a ti de repente que te encuentras con alguien y no lo tenías planeado? Sí, me ha pasado. ¿Te ha sucedido alguna Sí. vez? ¿Le ha sucedido a usted que se encuentra con alguien que usted no tenía planeado, no tenía planificado, ni siquiera programado, o alguien vino de sorpresa a su casa y usted fue una grata sorpresa? Eso es lo que les va a pasar a Jesús, a Pedro, Sí. Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Sí. Juan. Eso es lo que les va a pasar. Jesús planea con ellos un encuentro y el factor sorpresa reina en medio de este encuentro. Jesús ha llevado a estos tres. Fíjate que algunos dicen que cuando Jesús deja solamente a Pedro, Jacobo y Juan es porque tiene cierta suerte de favoritismo con ellos, que son su círculo íntimo, el más cercano, el más apegado, que es un círculo exclusivo, donde Jesús se mostraba íntimamente o más abierto con ellos en cuanto a que si tenía algún dolor, alguna preocupación. Pero, ¿sabe? Que entenderlo así resulta ser una gran equivocación. ¿Por qué? Porque debemos comprender que la única manera que Jesús puede proteger o frenar o enseñar a aquellos que son un tanto difíciles es precisamente teniéndolos todo el tiempo a su lado. Mira, Pedro, Jacobo y Juan están convidados por Jesús para subir a este monte, como leímos en la lectura bíblica, ¿cierto? Pedro, Jacobo y Juan eran gente común y corriente. Jesús no ve nada especial en ellos. Los ve como estos discípulos dispuestos a seguirlos, pero con una cantidad de cositas particulares que los hacen tan especial como tan común y corriente y especiales como tú y yo. Mira. Si leemos el mismo Evangelio, en el capítulo 5, versículos 36 y 37, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese
nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Te das cuenta? Jesús siempre procura estar cerca de los casos perdidos. Wow. Bueno, yo era un caso perdido. Sí, pero tú vas a ver por qué Jesús andaba cerca con ellos. No debemos mirar lo que son el círculo privado de Jesús. Debemos mirar lo que era la única forma de protegerlos, cuidarlos, enseñarles y guiarlos de la manera apropiada. Mira, los 3 discípulos mencionados son personas comunes y corrientes, ya lo habíamos dicho. Exacto. Ni un superhéroe, ni las personas con poderes especiales. Muy por el contrario, son seres humanos, finitos, limitados, llenos de errores, así como tú, yo y ustedes. Todos cometemos errores. Exactamente. Pedro, Jacobo y Juan son los nombres de los discípulos que acompañan a Jesús. Y son tan distinguidos por características bien particulares. Bien particulares. Ponga atención, abra sus oídos y sus ojos y ponga atención. Abra sus oídos. Sí, los oídos, casi me equivoco. Abra sus oídos. Ya, perdón. Pedro. El rústico pescador de reacciones impulsivas es quien al ver a Jesús caminando sobre el mar en cierta oportunidad, también él quiere hacer lo mismo. Sí. Eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Y Pedro dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Con la misma impulsividad de decir, si eres tú que yo camine sobre el agua, di que yo vaya. Con esa misma impulsividad, Pedro intentará persuadir en un momento puntual, persuadir a su maestro para que no vaya a Jerusalén a morir. Se asustó. Entonces Pedro, como el Evangelio de Mateo, lo registra en el capítulo 16, versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro llamándole la atención al Señor. ¿Te das cuenta que era un caso especial? De ninguna manera, Señor. Esto no te sucederá jamás. O sea, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a Jerusalén a morir? Pedro. Este Pedro, Lorena Margarita, tiene tanta emoción que está dispuesto a permanecer al lado de Jesús, cueste lo que cueste. Lo escucharemos en esta semana, precisamente, en la Semana Santa, la última semana de Jesús, en las últimas horas de Jesús, allí en el relato del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 35, Pedro le dirá, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Jamás te negaré. Pedro, ¿ah? Sí, muy Pedro. Particular. ¿Puedo seguir? Sí, pues sigue tú. No, y tú vas a contarnos lo otro después. En un arrebato enérgico, Pedro defenderá a su maestro sin medir consecuencias, precisamente en el huerto de los olivas, en el monte de las olivas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 10, dice así, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. No sé si ya se está haciendo la radiografía de cómo era Pedro. Arrebatado, impulsivo, con una energía pero muy mal canalizada, que le da rienda suelta a sus pasiones, a su intensidad. No, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pero en un momento puntual, cuando vienen a tomar preso a Jesús, saca una espada, ¡fa! ¿Qué te pasa? Y le cortó la oreja a los niños. Ese es el punto. Le cortó la oreja. Ese es el punto. Y fíjate que en unas horas más tarde, cuando Jesús es entregado y movido por esa misma energía que Pedro tenía, se va a desentender públicamente de Jesús. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos 71 y 72, dice, él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Les juró. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar.
¿Qué habrá sentido él? Recriminación, vergüenza, no sé, dolor, diciendo, otra vez metí las patas. Me equivoqué Me otra vez. equivoqué otra vez. Pedro es una persona común y corriente, Sí. llena de errores. No es que estaba en el círculo favorito de Jesús, sino que Jesús, conociendo a Pedro, lo tenía cerca para enseñarlo, para ayudarlo, para guiarlo, para corregirlo, pero para sostenerlo con amor también. Es lo que decimos nosotros, soportarlo. Soportarlo, mantenerlo como un soporte para que siga adelante. Interesante. Jacobo y Juan Jacobo y Juan. son hermanos y reconocidos por ese mal carácter de mecha corta, como decimos. Hoy eran cortos de genio, polvorita. Sí, es verdad. Marcos 3:17 dice, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa ¿está bien? ¿Está bien? Boanerges. Sí, ¿qué significa? Hijos del trueno. Oh, El trueno. ¡Pah! Chuta. Impetuoso, muy impetuoso. Jacobo y Juan pensaban que como discípulos de Jesús merecían ciertos lugares de honor y privilegio. Oh, mira. Oye, ellos cómo. Exacto, Claro, como yo el pero de trueno, Jesús. reventado. Claro. Marcos 10:35-37 dice. Marcos 10:35-37. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro. Le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Mateo 10:36-37 dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oye, no querían nada más. Reclamando privilegios. Reclamando privilegio. Me los imagino yo, me los envalentonados, pero... Oye, ¿y por qué no nos sientas a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino? Oh. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué si yo tengo derecho? Si yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te acompaño, yo estoy cerca tuyo. Exactamente. En las buenas, en las malas estoy ahí. Hijos del trueno. Hijos del trueno. Reventados de una. Wow. Y tan sueltos de cuerpo que son, contra todo lo que significaba el ministerio de Jesús. Este par de hermanos no tolera una ni por respuesta, no toleran un no por respuesta. ¡Ay, interesante! No toleran un no. Oye, ¿quieres pasar? No te vamos a hacer pasar. No me van a hacer pasar. Así era. ¡Ay! Y querían que Dios destruyera una aldea. ¿Cómo se le llaman esas personas? Vengativos, iracundos, irascibles. No sé, tiene un sinnúmero de epítetos. Lucas 9:54-53. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Se da cuenta? Los hijos del trueno. ¿No quieren recibir al maestro? Señor, oramos para que caiga fuego y sean destruidos. ¿Cuánta gente hay como Jacobo y Juan? Que cuando otra persona se rehúsa a escuchar conceptos de la fe, lo único que quieren es destrucción para esas personas. Como que marginar al mundo, a la gente, porque ellos sí están en la verdad, ellos sí conocen de Dios. Claro. Uy, Dios nos libre. Pedro, Jacobo y Juan eran imperfectos, como lo somos nosotros. Y Jesús los mantuvo cerca. ¡Ay, cómo amo! ¿Cómo no? Yo pienso, los mantuvo cerca, así como era la paciencia de Jesús. El amor de Jesús. La paciencia, el amor, la tolerancia. La misericordia de Jesús. Se pasó. Los mantuvo cerca, no porque fueran sus favoritos, pero ellas creían que eran los favoritos. Todo el mundo a veces ve estos pasajes como que Jesús tenía un grupo selecto favorito. Claro, sino para cuidarlos de ellos mismos, enseñarles y corregirlos. Jesús nunca desestima a nadie, no discrimina por los defectos que tengamos, ni por los errores reiterativos.
Ni por los errores reiterativos ni por los errores reiterativos. Es decir, que cometemos nosotros. nos podemos equivocar una, otra y otra, y Jesús no nos discrimina. La religión discrimina los errores reiterativos, pero Jesús nos alcanza, nos ama en su gran misericordia. Nos abraza con su bondad y su misericordia. Y nos corrige con misericordia. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. No es que Jesús haga la vista gorda ante los detalles y defectos, sino que nos corrige. Jesús siempre se encuentra con personas comunes y corrientes. Ese fue el primer detalle, ¿no es cierto? Sí. Un segundo detalle para resaltar aquí es que Jesús el Cristo es y tiene vida desbordante y permanente. Vida desbordante y permanente. En nuestra lectura inicial, allí en Marcos, leímos así: y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Oh. ¿Te imaginas, Lorena Margarita, estar en un momento como ese, en ese lugar preciso, a la hora indicada, cuando Jesús, de un suácate, así sorpresivamente, se produce esto que es conocido como la transfiguración? No me imagino. ¿Te imaginas lo sorprendente? Este suceso tiene una relevancia magnífica. Y hay que distinguir perfectamente que el Jesús que camina por las polvorientas calles de las provincias de la antigua Palestina es más que un simple buen hombre, o un maestro que inspira a las multitudes, o un sanador, como dicen algunos. Jesús es más. Jesús en este monte, estamos hablando del monte de la transfiguración, sí, se muestra como el Cristo eterno que vino a la tierra para acercarnos al cielo. El evangelista Juan lo describe de la siguiente manera en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¿No les parece sorprendente? Es sorprendente. Es maravilloso todo esto. Y ahora podemos darnos cuenta que tras los sencillos ropajes de Jesús, el carpintero, se oculta el brillo enceguecedor del Creador del universo. ¡Wow! Colosenses, la epístola de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, habla de esta realidad. El carpintero de Galilea, con este ropaje sencillo, oculta el brillo enceguecedor del Creador. Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No hay discusión alguna, de los seres humanos somos cortos de vista. Está demostrado. Mira, somos... Ay, no te veo. Somos cortos de vista. ¿Dónde estáis? Somos cortos de vista. Sobre todo en cuanto a Jesús se refiere. Somos cortos de vista porque no vemos más que los indicadores que solo logramos descifrar. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando miramos en los evangelios y encontramos a Jesús dormitando, cansado en una barca, o lo podemos ver sentado en un lugar para tomar agua en una hora calurosa del día. Pero en Semana Santa vemos a Jesús golpeado, torturado, humillado, colgado y sangrando en la cruz.
Pero tras esa realidad que es terrible, terrible, subyace la gloriosa eternidad, su gloriosa eternidad, que está limitada de manera voluntaria y momentánea, pero que posee desde siempre. San Pablo el apóstol escribe allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, hace una descripción fabulosa de esta realidad. ¿La puedes leer? Ya. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se trata de un simple hombre que camina por la tierra. Pobrecito Jesús está ahí colgando en la cruz. Se trata del Dios hecho hombre, que momentáneamente su gloria y eternidad está velada ante nuestros ojos. Jesús el Cristo eterno es la vida misma. ¿Has escuchado esa expresión que dice, ay, no sé, voy a hacer algo por la vida? Ya me voy a levantar para hacer algo por la vida porque es tarde. Esa es una expresión común. Yo te la he escuchado a ti. Pero, ¿cómo vamos a hacer algo por la vida si la vida es Jesús? Uy, si yo digo, voy a hacer algo por la vida. Jesús es la vida misma. Y como un caudal, como un río cristalino, la comparte con todos los que creen en Él. Vaya qué tremendo. La persona gloriosa del Señor Jesucristo no está sacada de un cuento viejo. No. No es que alguien lo haya inventado. No es creación de los hermanos Grimm ni invención de Disney. No, pues no es un cuento. Exacto. Jesús el Cristo ha sido, es y será la fuente de vida verdadera, llena del favor divino, de su gracia y poder. Así lo leemos en las expresiones de Pedro. Segunda epístola de Pedro. El mismo impulsivo, años más tarde escribiría en el capítulo 1 y versículos 16 al 18 de segunda epístola lo siguiente. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ay, ¿puedo hacer un...? Sí. Es que hay que explicarlo. Pedro está relatando en su epístola el suceso de la lectura bíblica inicial, la transfiguración. Por eso que dice, no les estamos hablando cosas de la salvación como un cuento inventado, como algo de un juego supersticioso, sino que nosotros fuimos testigos y le pudimos ver su grandeza con nuestros propios ojos y escuchamos esa voz que se dijo en el monte: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Queridos amigos y hermanos, el llamado de atención aquí es volver a mirar a Jesús el Cristo. Hay un antiguo himno que dice: «Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de amor y poder o bondad». ¿Te sabes la melodía? No, mejor prefiero decirlo nomás. Tenemos que volver a mirar al Cristo más allá de las tradiciones o de los tradicionales conceptos de Semana Santa. Más allá de, ay, pobrecito, está allí. Estamos hasta la corona con la película Jesús de Nazaret. Una y otra vez, Franco Zeffirelli hizo una película espectacular de esto, pero ya viene de antaño y siempre el Cristo doloroso, débil. Sí, Jesús vino una vez a morir por los pecados. Lo matan todos los años.
Exacto. Y Él vive, Claro. invenciblemente, permanentemente vive. ¡Ay, qué bueno! Me gustó esto. Wow. Más allá tenemos que mirar a Jesús, más allá de esos conceptos tradicionales de Semana Santa, porque Él ya no está en la cruz. Claro. ¿Está en la cruz? No, pues. Ya no está en la tumba. El grito de las mujeres es, no está, los ángeles dijeron, no está aquí, ha resucitado. Ya no está coronado de espinas, sino que en su sitial de honor, nada sabe de sufrimientos hoy por hoy. Él está invicto y glorioso y está dispuesto para tener un encuentro contigo. Un encuentro verdadero y significativo. Un encuentro donde quiere comunicarte su vida y mostrarte que a pesar de una pandemia, Él no muta, Él no cambia, Él no se enferma, Él no se debilita. Jesús, mis queridos amigos y hermanos, sigue vigente y vive eternamente por siempre. Wow. Oh, que me emociona. Sí. Es que es para emocionarse, pues. ¿Cierto? Si Él murió por nosotros. Hemos dicho, el primer detalle, que Jesús el Cristo siempre se relaciona con personas, busca un encuentro con personas comunes y corrientes. Segundo, hemos visto que Jesús el Cristo es y tiene vida permanente siempre. Sí. Y finalmente tenemos el tercer, último detalle para resaltar, es que Jesús el Cristo hoy, como siempre, tiene algo que decirnos. Oh. La lectura inicial del Evangelio de Marcos, capítulo 9, se lee en los versículos 7 y 8 lo siguiente. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz y dijo, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. ¡Wow! ¡Wow! El momento del que han sido testigos, ¿cómo se llamaban los amigos? Pedro, Jacobo y Juan. Eso es como una canción, ¿no? Sí. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Juan y Jacobo en el barco, allá en el inmenso mar. Eso me gustó. Me hiciste acordar. ¿Viste que andaban con Jesús? Pescaban con Jesús, andaban con la multitud en la multitud con Jesús, tuvieron tiempos solos para orar con Jesús, tuvieron momentos para sanidades puntuales que Jesús solo los llevó a ellos, pero no eran el grupo privilegiado, sino que como Jesús conocía sus debilidades, los cuidaba, los protegía, los soportaba, los mantenía para hacer de ellos lo mejor. ¿Cómo entonces vamos a rechazar a este Jesús que pese a ser tan eterno, tan glorioso, tan poderoso, tan vivo, tan lleno de santidad, siempre nos alcanza con su misericordia, siempre nos sostiene con su bondad, como los sones de ese clásico himno? A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. No me sé el coro. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. La voz no me acompaña mucho, la verdad, pero es posible aceptar la invitación a Jesús. El momento de que Pedro, Juan y Jacobo han sido testigos es más que sorprendente. Y saben que va a concluir de una manera asombrosamente inexplicable. Inexplicable la forma como termina. Ay, reina el factor sorpresa. ¡Wow! Jesús una vez más haciendo sorpresa. Estos compañeros de Jesús han quedado más que impresionados y luego de tan revelador acontecimiento han surgido ideas para establecerse de manera permanente en el lugar. No es de extrañar, los seres humanos tenemos tendencia a suponer que si alguna intervención divina ha sucedido en un lugar, es casi un deber levantar un santuario allí.
¿Qué vamos a decir respecto a eso? Los registros son abundantes. Cada vez que hay un suceso que sobrepasa la capacidad humana en donde Dios ha intervenido, la gente tiende a levantar un santuario para supuestamente reunirse y recordar lo que Dios ha hecho. Pero lastimosamente, vez tras vez este comportamiento se repite y el resultado de ello es que poco a poco el santuario construido en aquel lugar se constituye en milagroso, reemplazando o relegando a segundo plano al Dios que realmente hace milagros. Claro. Ay, Señor, para detener todo intento de dar relevancia al lugar más que a Dios mismo. ¿Sí? ¿Sí? A ver, léalo de nuevo. Para detener todo intento de dar relevancia al lugar más que a Dios mismo. Concluye el magnífico momento con que una nube que cubre todo y a todos, y lo que resulta más impresionante, una voz indica que solo Jesús, el Cristo, es autorizado para dirigir y se le debe dar toda la atención. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo que dice la voz en el monte luego que la nube cubrió todo. ¿Cuánto necesitamos experimentar un encuentro como este? Yo no sé, ¿podré soportar estar en un monte y que Jesús se transfigure delante de mis ojos y ver al máximo guardador de la ley que es Moisés, el legislador por excelencia, y ver al profeta Elías, el más connotado de todos los profetas, reunido con Jesús y Jesús con ropa blanca y una cosa sobrecogedora inmensa y quedaría extasiado? No sé si lo soportaría realmente. Ay, no sé, yo creo que me tiraría al piso, no sé. De la emoción, ¿no es cierto? Y a lo mejor caeríamos en el mismo error. Hagamos aquí 3 enramadas, quedémonos todos para seguir viviendo, experimentando. Pero Jesús no quiere solo que nos quedemos en el monte. Él quiere que vayamos al lugar a contar a otros lo que nos ha pasado con el encuentro que hemos tenido con Él. Necesitamos que se nos ponga un freno en la boca. Eso es lo que hace Jesús. Pedro dice, podríamos hacer unos albergues aquí para ti, para Moisés, para Elías, y quedarnos aquí, pasarlos re bien. Y la voz dice, muy, muy diplomáticamente, dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O sea, en otras palabras, Pedro, cállate. Es que me encanta esta realidad del texto bíblico. Creo que nosotros también necesitamos que se nos ponga un freno en la boca de vez en cuando, porque siempre tenemos tanto que decir, siempre tenemos mucho que opinar y nuestros argumentos, tristemente poco o nada, tienen que ver con lo que Jesús, el Cristo, anhela o espera de nosotros. Creo que es una vez que nos silenciamos que su voz se escucha completamente. Es una vez que callamos que nuestro corazón recibe sus palabras. Es una vez que guardamos silencio que sus órdenes pueden ser atendidas. Es una vez que cerramos la boca y nuestros oídos ponen atención que su sabiduría puede inundarnos. Amigos, Jesús sí tiene algo que decirnos. Su mensaje no está pasado de moda. Su mensaje no está lejano. Todavía Jesús procura un encuentro con nosotros. Todavía Jesús tiene la posibilidad de juntarse con gente común y corriente como nosotros, llenos de defectos, pero Él sigue siendo la vida misma y quiere compartirla y tiene algo para decir. Si te has equivocado miles de veces, Jesús te dice, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Juan 8:11. Wow. Si has perdido el rumbo de tu propia vida, Jesús te dice en las palabras del Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 46, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si no tienes fuerzas por el peso de la religión o de tus propias traiciones, Él te dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Mateo 11:28. Si te has afanado en varias cosas, pero quieres tener una vida plena, Jesús solamente te dice, sígueme, como lo dijo en Mateo 8:22. Si estás pidiendo o rogando por algo especial y ves que no pasa nada, Jesús te dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Wow. Lo dice Mateo 19:26. Queridos amigos y hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Siempre, pero siempre tiene una palabra apropiada para nuestras vidas. El punto es que no debemos ignorarlo, sino que el encuentro con Él gatille en nosotros el deseo que otros le conozcan. Que encontrarnos con Él y escuchar su voz haga que se disipen nuestros temores, que nos liberemos de los prejuicios y que seamos capaces de vivir de una manera distinta a lo que hemos vivido hasta ahora y antes de encontrarnos con Él. No lo pienses más, no lo dudes más. Jesús te ama de una manera particular, como nadie te ha amado. Y tiene la posibilidad y el deseo de encontrarse contigo. Y creo que este es el mejor momento reflexivo de Semana Santa. Iniciar la Semana Santa pensando, Jesús, el Cristo viviente, desea encontrarse conmigo, quiere tenerme cerca y cambiarle el sentido a mi vida. A lo mejor tú eres un creyente, a lo mejor eres parte de una comunidad de fe, pero a lo mejor estás debilitado, estás cansado, estás desilusionado. Esta pandemia ya te colapsó. Pero Jesús no está colapsado y aún te tiende su buena mano para decirte, ven tras mí. Todavía tengo una intención contigo. Todavía quiero hacer algo contigo. Todavía quiero usarte. Todavía mi voz resuena llamándote porque necesito obreros para seguir extendiendo el reino. ¿Te parece que oremos? Me parece. Queremos invitarles para que juntos podamos orar en esta oportunidad y concluir este capítulo y concluir este momento. ¿Te parece? Me parece. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos parece maravilloso que de esta manera te hayas acercado a nosotros a través de Jesús, y que a lo mejor viniendo en ese cuerpo que fue debilitado, quebrantado y humillado en la cruz, ya no está en la cruz, sino que está invicto, glorioso, lleno de poder y autoridad. Vive para comunicar vida, vive para traer paz al corazón, vive para traer libertad de toda opresión, vive para extender con su poder sanidad sobre quien la necesite. Mi buen Señor, oramos por nuestros amigos y por nuestros hermanos que están en cualquier lugar siguiéndonos, viéndonos, en la hora que sea y en el lugar donde se encuentren. Allí hazles sentir que tu brazo no se ha cortado, que tu amor no está limitado y que tu vida no se ha acabado en la cruz, sino que sigue fluyendo para tener un encuentro con cada uno que lo requiera, que lo necesita y que lo pida. Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos. Sí, Señor. Y quien estuviera enfermo, hemos leído una palabra que tú dices para aquel que está pidiendo algo y que no ha recibido respuesta. Nada hay imposible para ti, Señor. Extiende tu mano, Padre bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, y trae sanidad a toda persona que esté viviendo algún trauma en sus pensamientos, alguna aflicción, alguna angustia en su corazón, alguna amargura profunda. En el nombre de Jesús, trae libertad y bendícelos. Y bendícelos. Señor, adoramos tu nombre, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Amén. 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 Y terminamos y concluimos. Y concluimos el capítulo de hoy de esta serie, Encuentro. Que Dios le bendiga, manténgase al tanto de todas nuestras actividades y síganos en nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga. Chao. Una cruz, un Salvador,
la historia del más grande amor. Él descendió, su vida dio, de toda gloria se despojó